Buenos días, profesor, auxiliar, ayudantes y compañeros. Hoy día yo, Pavel Santani, junto con mi compañero Juan Urrutia, vamos a hablar acerca de nuestro proyecto de curso. Este se llama Estimación de la información mutua con particiones adaptativas y no adaptativas del espacio de observación. Bueno, la agenda de la presentación se muestra en pantalla. Vamos a partir con una motivación en la que vamos a hablar acerca de qué importancia tiene este trabajo. En la introducción vamos a ver qué es la información mutua y cómo se puede estimar. En el marco teórico vamos a hablar acerca de qué propiedades nos gustaría que cumpliera el estimador, para luego pasar a estudiar el algoritmo propuesto por Darbelay y Bajda. Luego vamos a ver los resultados que éste entrega y vamos a cerrar la presentación con una conclusión. Como motivación de este trabajo tenemos medir la dependencia entre variables aleatorias. Obtener la dependencia entre variables aleatorias tiene una variedad de aplicaciones relevantes. Estas pueden ir desde el área de la codificación hasta el área de la medicina, por ejemplo. La información mutua, así, que muestra propiedades de una correlación generalizada al capturar las diferencias entre el producto de las marginales y la distribución conjunta, responde al problema planteado al entregar una métrica de esta dependencia entre dos o más variables. Bueno, la información mutua, por definición, entre dos variables, se computa con la expresión que se muestra en pantalla, que vendría a ser la forma general. Ahora, si la deseáramos estimar mediante observaciones I y D, vamos a tener dos métodos. El primero, estimar directamente la función de densidad real. Un ejemplo de esto se muestra en la figura 1, donde se utiliza KDE para estimar la función de densidad. Y un segundo método sería dividir el espacio muestral y utilizar la distribución empírica discreta junto con la divergencia KL para estimar la información mutua. En la figura 2 se muestra un ejemplo de una distribución conjunta entre dos variables aleatorias, donde una corresponde al coseno de un ángulo y la otra al seno de un ángulo. Así forman un círculo al realizar varias realizaciones. Bueno, sean X e Y variables aleatorias con un espacio de observación X cruz Y subconjunto de RP más Q. Vamos a definir un rectángulo A cruz B como el producto cartesiano de dos intervalos. El primero va a limitar los valores que toma la primera variable aleatoria y el segundo va a limitar los valores que toma la segunda variable aleatoria. Acá se supone de que los valores que toma X están en RP y los valores que toma Y están en RQ. En la figura 3 se muestra un ejemplo de un rectángulo en color morado que se forma en el caso de P igual a Q igual a 1, con A y B mostrados en pantalla. Ahora, si nosotros tenemos un conjunto de observaciones I y D, podemos definir una distribución discreta empírica en base a particiones del espacio. Al realizar esto, nosotros vamos a tener que la masa que se le asigna a A cruz B vendría a ser básicamente la frecuencia relativa de las observaciones que caen dentro de ese rectángulo. Con lo anterior, si nosotros usamos una partición rectangular del espacio de observación, vamos a poder estimar la información mutua utilizando la divergencia KL entre la distribución conjunta y marginal, ambas pudiéndose obtener a partir de la distribución discreta empírica. Ahora, un punto importante que debe tener un estimador de la información mutua es la consistencia. Pero antes de eso, veamos qué necesitamos para establecer esta propiedad. En el trabajo de Darbelay y Bajda se demuestra que dado un esquema de partición rectangular que entrega una secuencia anidada, punto aparte, anidada implica que cada rectángulo en una iteración corresponde a un subconjunto de un rectángulo de una iteración anterior. Volviendo, de que esta secuencia anidada va a ser asintóticamente suficiente para X e Y si se cumple que para cualquier subconjunto del espacio muestral que se me ocurre y cualquier epsilon mayor que 0, va a existir un punto en mi secuencia anidada en el que yo voy a poder estimar con tanta precisión como yo desee ese subconjunto del espacio muestral utilizando solamente unión de rectángulos que yo obtengo de mi partición del espacio. Acá precisión se está usando en el aspecto de que la cantidad de masa de probabilidad que queda fuera va a ser tan pequeña como yo desee. Ahora, para definir la convergencia de consistencia, en el trabajo de Darbelay y Bajda se muestra de que basta un esquema de partición rectangular que entregue una secuencia anidada con esta propiedad de ser asintóticamente suficiente para que el estimador de la información mutua que se obtiene al utilizar las distribuciones discretas y la divergencia KL que va a converger a la información mutua real en probabilidad.
¿Mm? Con ello se tiene establecida de que la posibilidad de obtener un estimador con la propiedad de consistencia débil. Lamentablemente, en el trabajo propuesto por Darbelay y Vajda, digo el esquema propuesto por Darbelay y Vajda, ellos no logran demostrar de que su esquema propuesto cumpla teóricamente esta condición, por lo que lamentablemente teóricamente no se tiene esta propiedad. Ahora los dejo con mi compañero Juan, que va a hablar acerca del algoritmo propuesto en el trabajo de Darbelay y Vajda. Muchas gracias, Pavan. Bueno, ahora yo les voy a hablar del algoritmo propuesto, pero antes hay que explicar un poco que nosotros vamos a representar la partición como un conjunto de rectángulos que tienen una posición y un tamaño, y la unión de todos estos rectángulos van a formar el espacio en el que estamos trabajando. El paso 1 del algoritmo es la inicialización y corresponde a generar una partición inicial del espacio. Vamos a utilizar en este caso un hiperparámetro R que va a indicar la cantidad de intervalos a particionar por los cuantiles de las distribuciones marginales de cada dimensión. Esto quiere decir que, por ejemplo, si utilizamos R igual 2, vamos a utilizar la mediana de cada una de las distribuciones marginales, como es el caso de la partición que se muestra en pantalla. El paso 2 es el paso iterativo, en el cual queremos formar la partición K más 1 a partir de la partición K, y en este caso vamos a iterar sobre cada uno de los rectángulos de la partición K, y vamos a tener dos casos. El primero es si es que no se tienen muestras del rectángulo que se está observando, como en este caso acá. Si es que esto pasa, va a pasar este rectángulo directamente a la partición siguiente, pasando como se muestra acá. El segundo caso es que se tengan muestras dentro de este rectángulo, y acá vamos a particionar este rectángulo que se está observando en S cuadrado subrectángulos, donde S es un nuevo hiperparámetro, de manera similar a la inicialización, con la diferencia de que acá vamos a utilizar las distribuciones marginales condicionadas a cada intervalo correspondiente a los lados del rectángulo. Luego a cada uno de estos rectángulos que particionamos vamos a realizarles un test de independencia, y el primer test de independencia propuesto es utilizar esta estimación de la divergencia KL que se muestra en pantalla y determinar si estos rectángulos son suficientemente independientes, de lo cual se determina si es que la divergencia es menor a un cierto valor delta fijado como un hiperparámetro previamente. Otro test de independencia propuesto es utilizar el estadístico chi cuadrado, y análogo al caso anterior vamos a utilizar un parámetro delta sub s bajo el cual vamos a considerar independencia. Este parámetro delta sub s vamos a calcularlo utilizando la función cuantil de chi cuadrado. La función cuantil es la función la distribución cumulativa inversa de esta distribución, y vamos a utilizar una distribución chi cuadrado con s cuadrado menos 1 grado de libertad y un nivel de significancia para evaluar en la función cuantil determinado por el usuario. Ambos tests además se recomienda realizarlos tanto para el parámetro s como para s cuadrado, y verificar que ambas particiones lo pasen. Esto es porque puede ocurrir que haya una distribución dentro de un rectángulo que esté distribuida de forma simétrica respecto a la partición, deteniendo el algoritmo y subestimando entonces la información mutua real. Si el test de independencia anterior pasa, entonces el rectángulo que se evalúa es suficientemente independiente y pasa efectivamente directamente a la siguiente partición sin particionarlo por S, es decir, pasa en su forma original, que sería esta. Por el contrario, si esto no es así, entonces vamos a particionar el rectángulo original previo a la partición con S, utilizando ahora R, y vamos a agregar esta nueva partición a la siguiente, a la K más 1. Esto va a ocasionar que en los lugares donde haya muestras, entonces vamos a tener particiones más finas, en especial si hay mayor correlación entre estos lugares, hasta lograr esta independencia entre subrectángulos. El criterio de tensión es si la partición siguiente es igual a la anterior. Sin embargo, esto es más lento de lo que podría ser, por lo que nosotros propusimos otra forma, que es llevar una lista con la cantidad, con los rectángulos que no se han finalizado de evaluar, y una lista con los rectángulos que se finalizaron de evaluar. Entonces, si un rectángulo que no se ha finalizado de evaluar, o bien no tiene ninguna muestra dentro, o bien pasa el test de independencia, lo pasamos a la otra lista y lo eliminamos de la primera, y se detiene el algoritmo cuando la primera lista está vacía. Esto evita cálculos innecesarios, como recalcular el test de independencia en rectángulos que ya lo pasaron previamente. Finalmente, teniendo la partición hecha, utilizamos la fórmula de abajo para computar la información mutua. A continuación mostramos resultados obtenidos. Acá tenemos unos resultados visuales donde se muestra a la izquierda una partición no adaptativa con 50 por 50 bins, y a la derecha la partición adaptativa. Luego tenemos el primer experimento realizado, que es utilizamos una distribución normal bivariada con distintos valores de correlación lineal y distintos valores de números de muestra. Utilizamos
calculamos la estimación de la información mutua con partición adaptativa utilizando R igual S igual 2 y delta sub S con significancia 0,97 con un test de independencia chi cuadrado, y una partición no adaptativa utilizando una partición fina de 10 por 10 pins y una partición gruesa de 3 por 3 pins. Cada una de estas se va a comparar con la estimación de máxima verosimilitud, la cual se puede computar porque conocemos la distribución, y esta tiene es calculable en el caso de la distribución normal bivariada. Además realizamos 50 corridas en este experimento, calculamos promedio y desviaciones estándar. A continuación mostramos una tabla con los promedios de las estimaciones para las 50 corridas. Tenemos a la derecha la información mutua real, a la izquierda la correlación lineal, y en rojo tenemos el mejor estimador, en este caso el más cercano al valor real, sin contar obviamente la estimación por máxima verosimilitud, ya que este siempre es el mejor. Tenemos además la desviación estándar a la izquierda de la partición adaptativa y a la derecha de la máxima verosimilitud, estas dos en función del logaritmo del número de muestras. Y luego tenemos una tabla para la partición adaptativa de la cantidad de particiones en cada una de las pruebas. Algunos resultados importantes: claramente el estimador de máxima verosimilitud conoce la distribución a priori y por lo tanto tiene esta ventaja injusta. Sin embargo, podemos observar que la partición adaptativa es la mejor en casi todos los casos, tanto para correlación 0 como para correlación 0,6 y para correlación 0,9. Si observamos además la desviación estándar, podemos apreciar que el estimador de partición adaptativa tiene empíricamente la misma propiedad de consistencia que el estimador de máxima verosimilitud, como se muestra acá. Recalcamos que es empíricamente porque esto no está demostrado de forma teórica. Y finalmente tenemos que hay una adaptación a los datos y al número de muestras, ya que aumenta el número de particiones cuando aumentamos la correlación y el número de muestras, como se observa en la tabla de acá. El experimento número 2 tiene que ver con el costo computacional, lo cual es muy importante en base al uso que se le quiera dar a este algoritmo. Y para esto, para cada corrida del experimento 1, calculamos el tiempo promedio en segundos que demora la ejecución. Esto se muestra acá, donde observamos que claramente la estimación por máxima verosimilitud es la que se demora menos, principalmente porque es el cálculo de una fórmula. Y tenemos algunos resultados. Por ejemplo, cuando aumentamos el número de muestras, aumentamos el costo computacional. Esto se observa acá en esta tabla: aumentamos el número de muestras y aumentamos el costo computacional, lo que tiene sentido. Y el segundo resultado es que cuando aumentamos el módulo de la correlación, aumentamos también el tiempo de cómputo del algoritmo adaptativo. Esto también es esperable porque al tener una mayor correlación, entonces tenemos una mayor dependencia entre los datos, lo que implica que vamos a necesitar hacer más particiones para lograr pasar este test de independencia, y lo que implica mayores iteraciones. Entonces, pasando al último experimento, que es el número 3, este tiene que ver con estudiar el efecto de los parámetros R y S en la partición adaptativa. Vamos a utilizar R igual a S siempre con valores 2, 4, 5 y 10, 20 corridas cada una, y mostramos a continuación una tabla con los valores, con las estimaciones promedio, y en rojo los mejores valores. Tenemos algunos resultados, por ejemplo, que aumentar R y S por lo general va a empeorar la estimación de la información mutua, en especial cuando tenemos varias muestras y poca correlación, como se muestra acá. Tenemos varias muestras y poca correlación. Vamos a observar que si aumentamos R y S, empeoramos la estimación. El segundo resultado es que hay casos en los que es mejor utilizar R igual es igual a 4 en vez del valor por defecto que es 2. Sin embargo, aumentar más allá de 4 nunca es mejor, solamente esto en base a la tabla anterior. Y estos casos en los que es mejor utilizar R igual es igual a 4 se dan cuando aumenta la correlación y se disminuye el número de muestras, como se observa acá. Disminuye el número de muestras y aumenta la correlación, tenemos que mejor utilizar 4. Lo anterior tiene sentido teóricamente porque se está reemplazando de cierta forma la falta de muestras con una mayor precisión en el cálculo. Muchas gracias, ahora los dejo con mi compañero Pavan. Muchas gracias, Juan. En primer lugar, tenemos que anunciar de que efectivamente logramos replicar el trabajo realizado por Darbelay y Bajstad y obtuvimos un método que permite obtener una partición adaptativa del espacio de observación que se utiliza junto con la distribución empírica y la divergencia KL para estimar la información mutua. Observamos que claramente realizar esto entrega mejores resultados que utilizar un método no adaptativo. Ahora, por el lado del tiempo, efectivamente hacer esto consume mucho más tiempo de cómputo, pero dado que la diferencia de rendimiento es tanto mayor
que podemos considerar esta diferencia de tiempo de cómputo como un simple costo de obtener una buena estimación. Ahora, también podemos decir que los hiperparámetros que se proponen en el trabajo original son los correctos y entregan los mejores resultados, pero lamentablemente el trabajo estudiado muestra la desventaja de entregar un estimador que no es consistente teóricamente. Teóricamente no se logró demostrar la consistencia, solamente se logró observar de manera práctica con los resultados que se observaron. Aún así, podemos concluir de que una partición adaptativa del espacio para estimar la información mutua va a entregar mejores resultados que utilizar una partición no adaptativa. Bueno, la referencia utilizada se muestra en pantalla. Muchas gracias.